Hay un hombre que lleva más de 40 años produciendo campeones del mundo en fondo y semifondo. Ha entrenado atletas de más de 20 países distintos. Ha construido más récords mundiales que cualquier otro entrenador vivo en distancias que van desde los 1500 metros hasta el maratón. Ha formado a más corredores por debajo de 2 horas y 10 minutos en maratón que nadie más en la historia del atletismo. Y sin embargo, si preguntas a 10 aficionados al atletismo quién es ese hombre, 7 no van a saber contestarte. Se llama Renato Canova. Es italiano, nació en Brescia y lleva décadas viviendo a caballo entre Europa, Kenia y Qatar, siguiendo a sus atletas allá donde estén. No es un exatleta de élite reconvertido en entrenador. No tiene detrás un gran laboratorio de fisiología deportiva ni una universidad que financie su trabajo. Tiene algo más valioso que todo eso, una forma de pensar el entrenamiento que rompe con casi todo lo que el atletismo convencional da por sentado. No entrena cuerpos, diseña sistemas, diseña organismos que saben correr rápido durante mucho tiempo, que entienden su propio funcionamiento, que son capaces de competir con inteligencia táctica cuando todo el mundo está al límite. Sus atletas no ejecutan planes, los comprenden. Y esa diferencia, que parece filosófica y abstracta, se traduce en medallas olímpicas, en récords mundiales, en carreras ganadas en los últimos kilómetros cuando todos los demás ya han tirado la toalla. Hoy vamos a abrir esa caja. Vamos a entender cómo funciona la mente de Renato Canova. ¿Qué hace diferente? ¿Por qué funciona? ¿Y qué podemos aprender de todo eso, aunque nunca vayamos a correr un maratón en 2 horas y 10 minutos? Canova empezó su carrera como entrenador en Italia en los años 70, trabajando con fondistas italianos de nivel medio-alto. Desde el principio tuvo fama de entrenador incómodo. Hacía demasiadas preguntas sobre los métodos establecidos, cuestionaba demasiados dogmas, y tenía una curiosidad intelectual que no encajaba bien con la cultura de obediencia que suele dominar el deporte de élite. Cuando el atletismo africano empezó a barrer al resto del mundo en las distancias de fondo, muchos entrenadores occidentales se encogieron de hombros y señalaron a la genética como explicación cómoda y definitiva. Los africanos son así. ¿Qué le vamos a hacer? Canova hizo exactamente lo contrario. Fue a Kenia. Fue a observar, a escuchar, a preguntar. Y lo que encontró allí confirmó algunas de sus intuiciones y demolió otras que creía sólidas. Los mejores fondistas del mundo no entrenaban como lo que Canova había aprendido en Italia. Entrenaban con volúmenes enormes, sí, pero sobre todo lo hacían con una variedad de ritmos e intensidades que el modelo europeo de la época no contemplaba. Y lo hacían desde niños, corriendo kilómetros a pie cada día para ir al colegio, desarrollando una percepción del esfuerzo y del ritmo que los atletas occidentales tardaban años en construir artificialmente en la pista. Canova absorbió todo eso y lo integró en algo propio, una síntesis más exigente y más sofisticada que el modelo europeo y que el africano por separado. Entre sus atletas, Moses Mossop, Patrick Makau, que rompió el récord mundial de maratón en Berlín en 2011, Vivian Cheruiyot, Asbel Kiprop y una lista de medallistas olímpicos y mundiales que ocupa páginas. Más tarde, trabajó como entrenador técnico nacional de Kenia y de Qatar, y sus ideas han influido en una generación entera de entrenadores en todo el mundo. Pero más allá de los títulos y los nombres, lo que hace a Canova relevante para esta conversación es algo más difícil de cuantificar. Es uno de los pensadores más honestos y más originales que ha producido el atletismo en los últimos 50 años. Y es, cosa rarísima en el deporte de élite, un hombre que comparte sus ideas con generosidad y sin pedir nada a cambio. Para entender qué hace Canova de diferente, primero hay que entender contra qué se posiciona. Y Canova se posiciona, con mucha claridad y sin ningún rodeo, contra lo que él llama el entrenamiento convencional de fondo. El modelo clásico, heredero de Arthur Lydiard y de la tradición neozelandesa de los años 60, funciona más o menos así. Primero construyes una base aeróbica enorme, con meses de rodajes largos a ritmo suave. Luego añades trabajo a umbral.
Luego intervalos a ritmo de competición. Una pirámide construida de abajo hacia arriba, temporada tras temporada. Este modelo no está mal. Ha producido campeones y seguirá produciendo campeones. Pero tiene una limitación fundamental que Canova lleva décadas señalando y que muy pocos están dispuestos a debatir en serio. El problema es que trata la velocidad y la resistencia como cualidades separadas que se desarrollan en momentos distintos del año. Primero, construyes resistencia durante meses. Luego, añades velocidad, como si fueran dos ingredientes distintos de una receta que se mezclan al final, cuando el plato ya está casi listo. Pero la realidad fisiológica es mucho más compleja que eso. La velocidad y la resistencia no son extremos opuestos de un espectro que el atleta recorre de un lado al otro según la época del año. Son dos dimensiones que interactúan constantemente en el organismo de un corredor y que se influyen mutuamente de formas que el modelo clásico no contempla ni aprovecha. Un corredor de maratón no necesita ser rápido como un velocista, ni resistente como un ultramaratonista. Necesita mantener un ritmo muy específico, su ritmo de maratón, durante 42 kilómetros y 195 metros. Ese ritmo es un punto exacto en el continuum entre velocidad pura y resistencia pura. Entrenar esas dos cualidades por separado durante meses y esperar que el organismo las integre solo el día de la carrera es, para Canova, un error conceptual de base. Y es el error que comete la gran mayoría de los entrenadores y de los atletas del mundo, incluyendo muchos que compiten a nivel nacional e internacional. Y hay una tercera dimensión del problema que Canova señala con especial insistencia: el ritmo de competición como entidad psicológica. Cuando un atleta lleva meses entrenando a ritmos que no tienen ninguna relación directa con su prueba objetivo, ese ritmo de competición se convierte en algo abstracto, casi teórico. Lo conoce en el papel, lo ha calculado en la hoja de planificación, pero no lo ha vivido en el cuerpo con la frecuencia suficiente. Y eso tiene consecuencias el día de la carrera. El atleta sale demasiado rápido porque no tiene una referencia interna precisa de lo que ese ritmo debe sentirse, o sale demasiado lento por exceso de precaución. Canova quiere que el ritmo de competición sea algo íntimo, algo que el atleta reconoce instantáneamente en el cuerpo sin necesitar mirar el reloj. Y eso solo se consigue corriendo a ese ritmo muchas veces, en muchos contextos distintos, a lo largo de toda la temporada. El concepto central del método Canova tiene un nombre que suena técnico, pero que es muy intuitivo una vez que lo entiendes: especificidad progresiva. La idea de fondo es la siguiente: el entrenamiento debe orientarse, desde el primer día de la temporada, hacia las demandas específicas de la competición a la que el atleta se está preparando, no hacia cualidades generales que luego haya que especificar, hacia las demandas concretas y reales de esa prueba. Desde el principio, sin rodeos. ¿Quieres correr el maratón en 2 horas y 15 minutos? Tu ritmo de competición es aproximadamente 3 minutos y 24 segundos por kilómetro. Tu entrenamiento tiene que girar en torno a ese ritmo desde el primer mes de preparación, no alrededor de ritmos mucho más lentos que luego transformarás en velocidad cuando llegue el momento. Alrededor de ese ritmo, por encima o por debajo, pero siempre en conversación directa con él, siempre con ese número como punto de referencia central. El adjetivo progresivo describe cómo el atleta se acerca a ese ritmo específico a lo largo de la temporada. No de golpe desde el primer entrenamiento. De forma gradual, aumentando la proporción de trabajo realizado a ritmo de competición o cerca de él a medida que se acerca el momento de la prueba. Al principio de la temporada, quizá el 20% del volumen se hace a ritmos cercanos al de competición. A medida que pasan los meses, esa proporción crece. 40%. 60%. Hasta que en las semanas previas, la mayor parte del entrenamiento es específico. El atleta ya no construye capacidades generales. Afina exactamente la máquina que necesita ser el día de la carrera. Esto cambia la forma de diseñar cada sesión. En el método Canova, no existen rodajes suaves completamente separados de las sesiones de calidad. Existe un continuum de intensidades que siempre hace referencia al ritmo de competición.
Una sesión típica para un maratonista de élite podría ser 20 kilómetros a ritmo de rodaje tranquilo, seguidos de 12 kilómetros a ritmo de maratón exacto, seguidos de 4 kilómetros a ritmo de media maratón, que es más rápido que el objetivo. Todo en la misma sesión. El organismo aprende a cambiar de registro dentro de la misma carrera, exactamente como tendrá que hacer en competición. Otra sesión característica es el largo progresivo. En lugar de correr 2 horas a ritmo uniforme y suave, el atleta empieza tranquilo y va acelerando de forma gradual hasta terminar los últimos 20 o 30 minutos a ritmo de competición o por encima. El efecto es preciso. Practicar correr rápido con el cuerpo ya cansado, las reservas de glucógeno parcialmente agotadas, la temperatura corporal elevada. Las mismas condiciones que encontrará en los últimos 10 kilómetros de un maratón. No simula la fatiga. La crea deliberadamente y luego corre dentro de ella. Hay algo en el método Canova que va más allá de la fisiología del ejercicio y de la planificación del entrenamiento. Algo que tiene que ver con su visión de lo que debe ser un atleta de élite y con cómo entiende la relación entre el entrenador y el atleta. Canova cree en lo que él llama el atleta pensante, alguien que no solo ejecuta lo que le dice el entrenador, sino que entiende por qué lo hace, que conoce su propio cuerpo con suficiente detalle como para detectar cuando algo no va bien antes de que se convierta en un problema grave, que es capaz de tomar decisiones tácticas en carrera con independencia real, que puede ajustar el plan cuando las circunstancias lo exigen sin que eso lo desestabilice psicológicamente. Suena razonable, pero en la práctica es enormemente raro. Muchos sistemas de entrenamiento de alto rendimiento funcionan sobre una lógica de obediencia. El entrenador piensa y diseña, el atleta ejecuta. El conocimiento está concentrado en el entrenador y el atleta es el vehículo que lo materializa. Hay argumentos a favor de ese modelo, y Canova los reconoce, pero lo rechaza igualmente, sobre todo para atletas de fondo. Una carrera de maratón dura más de 2 horas. Las condiciones cambian. Los rivales hacen cosas que el plan previo no anticipó. El cuerpo se comporta de formas que no estaban en el guión. Un atleta que solo sabe ejecutar el plan A está en serios problemas cuando el plan A deja de funcionar a mitad de carrera. Y en el atletismo de alto nivel, el plan A casi nunca sobrevive intacto más allá del primer cuarto de la prueba. Hay algo más que Canova ha observado a lo largo de décadas de trabajo con atletas de élite. En los últimos kilómetros de un maratón, cuando el glucógeno escasea y el cuerpo empieza a mandar señales de alarma al cerebro, la diferencia entre los atletas que mantienen el ritmo y los que se desmoronan no suele ser física, es cognitiva. Los que mantienen el ritmo son los que tienen suficiente claridad mental para interpretar correctamente lo que están sintiendo. Saben distinguir el dolor manejable del dolor, que indica un problema real, saben si deben ajustar el ritmo o aguantar, saben qué parte de lo que sienten es fatiga normal y qué parte es señal de alarma. Esa claridad no cae del cielo. Se construye en el entrenamiento, con un entrenador que ha dedicado tiempo a explicar qué significa cada sensación y qué debe hacerse con ella. Por eso Canova dedica tiempo no solo a diseñar sesiones, sino a explicarlas. ¿Por qué van a correr eso hoy? ¿Qué adaptación fisiológica busca? ¿Qué información deben recoger durante el entrenamiento? ¿Cómo conecta ese trabajo con la competición que viene en 6 semanas? ¿Y qué deben hacer si durante la sesión algo no sale como estaba previsto? El resultado son atletas que compiten con una confianza que es cualitativamente diferente a la de los que solo han ejecutado planes. No es la confianza del que ha acumulado muchos kilómetros. Es la confianza del que entiende exactamente lo que está haciendo y por qué. Si eres corredor popular y has llegado hasta aquí pensando que todo esto es demasiado avanzado para aplicarlo a tu entrenamiento semanal, espera un momento. Los principios de Canova escalan, no las sesiones, que son físicamente demasiado exigentes para alguien que no entrena a tiempo completo. Pero los principios sí, perfectamente. El primero,
Orienta tu entrenamiento a tu prueba desde el principio de la preparación. Si tienes una media maratón en 4 meses, no esperes a las últimas semanas para empezar a correr a tu ritmo objetivo. Incorpóralo antes, regularmente, aunque sea en tramos cortos dentro de sesiones más largas. Que tu cuerpo reconozca ese ritmo mucho antes del día de la carrera. Que no sea territorio desconocido cuando más te importa. El segundo, no trates la velocidad y la resistencia como si fueran dos mundos que se trabajan en momentos completamente distintos del año. Incluye transiciones de intensidad en tus rodajes. Empieza suave y acaba progresivamente más rápido. Mete algunos kilómetros a ritmo de competición en medio de un rodaje largo. Son versiones adaptadas del largo progresivo de Canova, asequibles para cualquier nivel. Y producen adaptaciones que los rodajes uniformes simplemente no producen. El tercero, y probablemente el más ignorado por la mayoría de los corredores populares, tómate la recuperación tan en serio como el entrenamiento. Canova lo dice sin rodeos. El entrenamiento no te hace más rápido. La recuperación del entrenamiento es lo que te hace más rápido. El esfuerzo es el estímulo. La mejora ocurre mientras descansas. Si no recuperas suficiente entre sesiones, no hay mejora. Solo hay fatiga acumulada. Y fatiga acumulada, sin recuperación suficiente, es la antesala de la lesión, del estancamiento, y de llegar cansado a la prueba que llevas meses preparando. Y el cuarto, que conecta directamente con la filosofía del atleta pensante. Entiende lo que haces. Antes de salir a correr una sesión, dedica un minuto a pensar por qué. ¿Qué cualidad estás trabajando? ¿Cómo se conecta con tu prueba objetivo? ¿Qué deberías sentir? ¿Y qué señales te indicarían que algo no va mal? Un corredor que entiende su entrenamiento lo ejecuta con más precisión, toma mejores decisiones el día de la carrera y se conoce a sí mismo lo suficiente como para no romperse cuando algo no sale según el plan. Renato Canova no es famoso de la manera en que lo son los atletas que ha entrenado. No hay documentales sobre él. No tiene patrocinadores ni da conferencias motivacionales en auditorios llenos de gente pagando entrada. Es un artesano del rendimiento humano que ha dedicado más de 4 décadas a intentar entender cómo funciona el cuerpo de un corredor de fondo y cómo hacer que funcione mejor. Lo que hace único a Canova en el panorama mundial del entrenamiento de alto rendimiento no es solo la eficacia de su método, que es alta e innegable. Es su disposición a explicarlo, a compartirlo, a someterlo a debate público, en foros de atletismo de Internet, en congresos para entrenadores, en conversaciones con periodistas y aficionados de todo el mundo. Canova ha detallado su metodología con una generosidad intelectual extraordinariamente rara en un mundo donde los entrenadores suelen guardar sus métodos como si fueran patentes comerciales. Eso dice algo sobre cómo entiende su trabajo, no como una ventaja competitiva que proteger, sino como un conocimiento que tiene sentido compartir, porque el objetivo no es que sus atletas ganen más medallas, sino que el atletismo de fondo, como práctica y como disciplina, mejore. Su legado no son solo los récords de sus atletas, son los entrenadores que han aprendido a pensar de otra manera gracias a sus ideas. Son los corredores de todo el mundo que, sin saberlo, aplican principios suyos porque alguien que lo leyó o lo escuchó los difundió. Son las preguntas que puso encima de la mesa del atletismo mundial y que todavía no tienen respuesta definitiva. Hay también una dimensión humana en el método Canova que rara vez aparece en los análisis técnicos de su trabajo y que quizás sea la más difícil de imitar: la paciencia. Canova no produce campeones en un año ni en 2. Trabaja con atletas durante ciclos largos, a veces de 4 o 5 años, construyendo capas de adaptación sobre capas de adaptación. Sabe que el organismo humano no se adapta a la velocidad que los calendarios de competición exigen y se niega a forzar ese proceso. Cuando un atleta joven llega a trabajar con él, Canova le dice algo que muy pocos entrenadores de alto rendimiento se atreven a decir en voz alta: tenemos tiempo. Y lo dice en serio,
Y hay una frase suya que resume todo el método mejor que cualquier sesión de entrenamiento o cualquier tabla de intensidades. Cuando le preguntan cómo se entrena a un gran fondista, cómo se construye un campeón del mundo en el maratón o en los 5000, Canova responde siempre lo mismo. El atletismo de fondo es simple. Solo tienes que correr mucho, correr rápido y descansar suficiente. El problema es que hacer esas tres cosas bien al mismo tiempo es una de las cosas más difíciles que existen. Simple, pero nunca fácil. Eso es lo que lleva 40 años demostrando Renato Canova. Y por eso, aunque muy poca gente sepa su nombre, el atletismo de fondo de hoy no sería el mismo sin él.